Estamos en Lima, justamente con la artista Yolmere de la Cruz, tu chica Tentación, que el sábado pasado hizo su evento y quiere agradecer a su lindo público. ¿Cómo está, Yolmere? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Muy buenas tardes, mi estimado padrino Juliancito. Un saludo para Full Ritmo. Agradecer a todos los amigos que se dieron cita, a todo el público que nos acompañaron el día sábado en los portales del Guayabamba. Gracias a todos por la asistencia. Te vi hermosa, con un vestuario nuevo, bastante padrinos y todo el repertorio que cantaste, ¿no? ¿Y cuál fue la sensación? Este primer aniversario en Lima y hay Yolmere para rato, hay más proyectos en adelante. Claro que sí, estamos ahí ya con muchos proyectos para seguir trabajando, seguir nosotros para adelante. Realmente ha sido muy bonito, creo que un sueño hecho realidad. Hace mucho tiempo veníamos anhelando que este aniversario se haga en los portales de Guayabamba y se cumplió, se hizo como tenía que ser. Casi todos los temas de tu producción son tuyos, Yolmere, ¿no? Son creaciones. ¿Cuál es la fuente de inspiración? Porque son temas bien fuertes, ¿no? Sí, realmente Yolmere de la Cruz se inspira en el desamor. Creo que en parte del corazón, en el sentimiento, Yolmere de la Cruz no tiene suerte en el amor. Entonces por ahí me he inspirado en crear temas todo hacia la decepción, dedicado a los varones que se van, que nos abandonan y tantas cosas, ¿no? Y los fans se identifican con las canciones, sí, ¿no? Porque claro. yo he visto cantar, llorar ahí entre todos los fans que asistieron en tu fiesta acá en los portales de Guayabamba. Sí, claro, ahí cantamos el tema Amor Fingido para todos los fingidos, ¿no? Que fingen y después para todos aquellos que se van y después vuelven arrepentidos, arrepentido volverás. Realmente la gente gusta bastante porque muchos se identifican con estos temas, ya que muchos hoy en día pasamos por unos desamores fatales, fuertes. Para el público de Lima, de todo el Perú, Yolmere de la Cruz, ¿de dónde es Yolmere de la Cruz? Yolmere de la Cruz es sihuasina, de la provincia de Sihuas, el distrito de Guayabamba, el departamento de Ancash. Y el estilo es guayno con arpa. Ya tu música está en YouTube, en todos los canales de internet, ¿no? Sí, ya en el mismo canal creado por mi persona, Yolmere de la Cruz, están en YouTube, está todos los temas de la primera producción y de la última producción. Y invitar a todos los amigos que nos chequeen también al Face, que también estamos ahí todos los días. Yo misma personalmente estoy respondiéndoles a todos los fans que se conecten. Y ya me enteré también que ya estás proyectando una gran fiesta de aniversario en tu pueblo, ¿no? Sí, para el mes de agosto. Ya eso es una tradición que va a quedar ya para siempre, creo yo. El año pasado hicimos allá por primera vez y este año nuevamente nos estamos preparando para retornar en el mes de agosto. El mes de agosto, Sihuas y Carhuaz. Sí, en dos pueblos ahora va a haber así es, esta vez entramos a Carhuaz y entramos a Sihuas. Todavía no sabe qué artista te va a acompañar. Todavía eso lo mantenemos en suspenso. Ya. Y Yolmere, despídete y agradece de nuevo pues a tu público lindo que te acompañó el pasado sábado, ¿no? Sí, realmente muy feliz, muy agradecida con todo el público que nos acompañaron el día sábado, con toda la familia que estuvieron ahí presente, con todos los paisanos de allá del departamento de Ancash. Gracias por haberme acompañado en este primer aniversario aquí en Lima, la capital. Muy feliz y contenta. Dios mediante todo salió bien y gracias una vez más. Claro, pero quiero que también que aclares que todos los artistas que tú prometiste fueron. Sí, no los artistas que prometió la persona que te dio el local, ¿no? Sí, realmente hemos trabajado con dos productoras y los artistas que hemos programado, mi persona con el productor, el señor Javier Ventura, con quien trabajamos, Ventura Producciones, han estado todos los artistas que se han programado por parte de nosotros. Ya los demás artistas que no llegaron, lamentablemente no fue responsabilidad de nosotros, ya eso es por responsabilidad de la otra empresa que se encargó en hacer el contrato con los demás artistas. Muchas gracias, Yolmere de la Cruz, y que sigan pues los éxitos en tu carrera, que recién ya tienes 1 año, 2 años, ¿no? Sí, realmente venimos cantando hace muchos años, pero profesionalmente tenemos 2 años. El año pasado iniciamos profesionalmente y continuamos para adelante. Muchas gracias. Gracias a usted, a Full Ritmo, y gracias a todos los amigos. Okay.